Hola, 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 hola. Sí, bueno, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Voy a compartir la pantalla y que justamente el día de hoy vamos a tomar en cuenta algunas características muy importantes respecto a la unidad número 2. Muy bien, justamente la unidad número 2 corresponde a una actividad científica que es muy importante tomarlo en cuenta. Tenemos justamente el contenido correspondiente de la unidad, la actividad misma, una breve introducción. Como la actividad es tomada en cuenta como un proceso consciente, la actividad científica justamente dentro de la epistemología, dotado justamente de la investigación más el desarrollo, y tomar en cuenta justamente la inteligencia aumentada, la innovación. En al respecto mencionamos que es muy importante y que el objetivo es caracterizar la actividad científica en su función explicativa, de la esencia del objeto de estudio. Algunas interacciones muy importantes que parten también a partir de componentes y otros objetos de regularidades que se presentan de ciertas posibilidades del desarrollo permanente del conocimiento científico. Para esto se va a introducir algunas reflexiones respecto a sucesos de transformación de los objetos mediante la aplicación de la actividad científica y tecnológica. Obviamente hoy en día a la par es muy importante tomar en cuenta que la tecnología y la ciencia misma van avanzando en correspondencia a la evolución misma del ser humano y como también, obviamente, la evolución del cerebro. Como justamente las neurociencias, por ejemplo, se toman en cuenta a partir del estudio mismo del cerebro y que toma justamente y bifurca las concepciones neurocerebrales de la misma parte cognitiva del raciocinio y como la explicación misma de la parte del razonamiento epistemológico científico, obviamente partiendo desde la madre de todas las ciencias, la filosofía. Bueno, el tema de la actividad científica adquiere una gran importancia dentro de obviamente a partir de la revolución industrial, que ha permitido incorporar el conocimiento en la técnica misma aplicada a partir de elementos, a partir de proyectos de innovación, por sobre todo cómo se va generando justamente nuevas teorías, por sobre todo, dentro del andamiaje mismo de conocimientos bases, es decir, conocimientos básicos, a partir de conocimientos intermedios y los conocimientos generalizados, son conocidos como megateorías. Que estas megateorías corresponden también a ser muy importante utilizados hasta hoy en noche, hasta hoy en día, por sobre todo, como investigadores utilizamos la tecnología en poder justamente tomar en cuenta ciertas virtudes, ciertas aplicaciones, por sobre todo herramientas del uso de las TICs que son muy importantes. Y es así que se ha podido incrementar desde la misma educación superior y conocimiento científico bajo justamente diseños experimentales y que obviamente a partir de esa acción misma del hombre corresponde a objetos de trabajo, a los objetos de estudio, por sobre todo, de ciertas teorías que bifurcan justamente desde las leyes generalizadas, a partir de los axiomas, a partir de las teorías o teoremas o proposiciones a ser demostradas, a partir también de los recursos que se han predispuesto desde tiempos remotos y pasados, en realidad, y que hasta hoy en día son teorías que son las bases fundamental de varias ciencias en sí. En este caso, las neurociencias, un ejemplo muy importante, indicado justamente como la neuropedagogía, como la neurodidáctica, y entre otras van surgiendo nuevas ciencias en relación al conocimiento mismo científico de la investigación, sobre todo.
Por ejemplo, el uso del carbono ha impulsado la industria con inventos, por ejemplo, la de la máquina de vapor, complementándose la energía hidráulica, ciertas teorías, ciertas leyes que se han experimentado, ¿no? Inventos como, por ejemplo, las movilidades de vapor, aquellos que justamente han sido propulsores, ideas novedosas que se han podido emprender a partir de esa revolución industrial. Y que surge también a referirse al complejo de innovaciones y estas innovaciones tecnológicas que al sustituir dan justamente, ¿no? Y que cada uno de nosotros corresponde también mencionar qué habilidades tenemos como persona en realidad, ¿no? Probablemente algunos sí se hayan autoevaluado y otros no. Entonces, ¿cuál es esa perspectiva importante de evaluarse, autoevaluarse por sobre todo? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis destrezas? ¿Para qué soy muy bueno en realidad o muy buena? ¿Cuál sería ese aporte o ese interés importante en la ciencia misma que podría dar una buena propuesta de innovación, una propuesta creativa? Entonces, estas habilidades justamente es bien importante mencionar una autoevaluación correspondiente como profesional en sí. Y a partir de esto, tomar en cuenta las capacidades. Es así que desde la energía mecánica, lo que es justamente hoy en la actualidad ya la teoría cuántica ya va pasando a otra revolución de teorías justamente dentro de la física, de la química, de la matemática, de muchas ramas en realidad, ¿no? Desde la sociología, la antropología, cómo va justamente emergiendo ese constructo de conocimientos. Y obviamente parten en distintas metódicas, ¿verdad? Es decir, ese uso de diferentes métodos científicos, para lo cual es bien importante tomar en cuenta también dentro de la parte de la producción de un determinado país. Bueno, hoy en día se menciona justamente en el Estado Plurinacional de Bolivia la reactivación económica y productiva. Pero hay que ver también los índices, justamente los índices, desde el análisis mismo del Producto Interno Bruto, a partir de los casos, ¿no? De factores, en este caso, factores totales de producción, que es bien importante el análisis, que el CEPES lo va realizando, que la OIT a partir del Producto Interno Bruto va justamente indicando el análisis a nivel latinoamericano, a nivel internacional, en comparación justamente durante los tiempos o periodos establecidos. Por lo cual es bien importante mencionar que la economía hoy en la actualidad también es un elemento muy importante, ¿no? La economía moderna, la economía postmoderna, la economía transmoderna, la economía en sí de la actualidad dentro de la era, en este caso, y también tomar en cuenta que introduce justamente, ¿no? Desde esa revolución industrial, probablemente el uso de combustibles, ¿no? Como el petróleo, ¿no? La electricidad, dando lugar a la producción en la masa de la cadena de montaje. La tercera revolución industrial que va denominada como revolución científica tecnológica, que caracteriza obviamente el uso de las TICs, partiendo justamente con relación a innovaciones. De la misma forma, el uso de la computadora, desde la primera generación, la segunda, la tercera y las generaciones que han ido emergiendo en relación a las capacidades, en relación al tamaño, ¿no es cierto?, de la memoria correspondiente del microprocesador y que a partir de esto surgen también, ¿no? Ese tipo de almacenamientos que van justamente engranando, enmarcando información y que a partir de esa información hoy en día ya utilizamos justamente las redes inteligentes, las redes sociales, ¿no es cierto? Las redes sociales que son muy importantes, como por ejemplo para la comunicación e información, y como también la desinformación con la fake news, por ejemplo. Pero como investigadores se debe tomar en cuenta cuáles son los medios hasta hoy en la actualidad, mediante el uso de las TICs, la información real fidedigna. Para eso se requiere justamente el uso de ciertas aplicaciones, el uso de, en ese caso, metabuscadores,
de repositorios internacionales de universidades, tanto a nivel nacional, latinoamericano e internacional. Se requiere de libros actualizados. Si se quiere realizar justamente una construcción teórica a partir de cierto conocimiento, se debe de profundizar. Así también se tienen bases teóricas elementales de tiempos pasados, supóngase desde el año 1980 y hasta hoy en la actualidad en la gestión 2022, existe justamente una evolución de esa teoría, ¿no? Como esa teoría ha ido cambiando en el tiempo y se va manifestando justamente en relación a la dinámica de la sociedad, ¿no? Porque la sociedad está justamente en constante cambio. Así también la ciencia, así también la tecnología. Por lo cual somos justamente seres humanos hoy en día interconectados con la conectividad globalizada del Internet, una gama de información en los cuales hay que darle un buen uso, justamente, los cuales podemos conectarnos a través de algunos links correspondientes de otras universidades, si se desea realizar algún estudio universitario a nivel licenciatura, a nivel de posgrado, ya sea maestría, doctorado o postdoctorado, en los cuales se hacen justamente, ¿no? Tenemos las embajadas, que las embajadas justamente dan esa viabilidad para poder realizar estudios a nivel exterior. Y más aún, aquellas carreras que son acreditadas tienen esa viabilidad y la facilidad de irse becados, ¿no es cierto?, al exterior, ¿no? Esa acreditación justamente, la Mercosur a nivel latinoamericano, que contempla justamente el rango mismo como instituciones de educación superior, pueden ser justamente, ¿no? Transferidos, convocados, becados en realidad, becas completas en sí para realizar estudios superiores o cierta especialidad. Ahora bien, ¿qué corresponde a la cuarta revolución industrial? Se tiene la inteligencia artificial. Se utiliza una serie de tecnologías que tienden a superar, como por ejemplo las impresiones en 3D, ya eso ya es muy común, ya no es ya solamente en 2D. Tenemos justamente lo que es las imágenes, ¿no es cierto? Las imágenes em, eh, que son más estilizadas, se podría decir, dosificadas, se podría mencionar que son mejoradas, por sobre todo, y actualizadas, tanto como, por ejemplo, en potencias mundiales, en países como China, Rusia, Estados Unidos y entre otros. La tecnología lo tienen a diario en la actualidad. Entonces también tiende justamente, ¿no? Probablemente ciertas tecnologías superar capacidades al intelecto humano. Y esas capacidades, por ejemplo, utilizar un software en el que simplemente insertar datos y ya se tiene la codificación e interpretación correspondiente de datos, por ejemplo, dentro de la investigación científica. Cómo recopilar esos datos a través de a nivel a distancia, ¿no? A nivel virtual. Hacer justamente entrevistas, por ejemplo, a nivel internacional, con otros países, con otros actores, con otros docentes, ¿no? De ciertas especialidades. Bien, también aquí hay un elemento bien importante, el Big Data, ¿no? La base de datos, ¿no? Datos acumulados, datos grandes, ¿no? Grandes datos en realidad, ¿no? Que el Big Data corresponde justamente a esa información, esa mega información de ciertas áreas específicas, ¿no? Si es justamente probablemente algunos vayan buscando conocimientos relacionados a sociología, economía, administración, ingeniería civil y entre otros, que corresponde justamente al Big Data de información clave actualizada y algunos casos tienen justamente eh, información de cierto tipo de rango de tiempos en años. El uso de algoritmos es otro elemento importante para ir procesándolos. Algoritmo, aquella secuencia lógica de pasos a lograr y obtener un resultado. La interconexión masiva de sistemas y dispositivos digitales que hoy en día tenemos desde nuestro celular como un medio alternativo de comunicación e información.
Entonces, el panorama es muy importante de la actividad científica, que resalta resultados impresionantes hasta en la actualidad. Entonces, se debe de proyectar y desplazar a los contextos también espaciales. Hoy en día, por ejemplo, se hacen estudios mismos, ¿no? Científicos que van lanzando cohetes al espacio mismo exterior, como por ejemplo, ver si existe vida en Marte, si hay o no hay justamente, ¿no? La posibilidad de enviar probablemente, ¿no? Vivir en Marte, ¿no? Algunos estudios que van mandando justamente sondas, ¿no? Con la última tecnología a nivel de fotografías, ¿no? Cómo son justamente, ¿no? Los espacios distintos que existen otros mundos diferentes, justamente años luz las que se miden fuera de nuestro mundo, y cómo justamente sin estos mundos de otros sistemas, de otras vías lácteas, existen o no existen seres, en este caso, y bien extraterrestres, ¿no? Entonces busca también de ese conocimiento más allá y que obviamente en situaciones, miren, en tiempo del cambio climático, hasta hoy en la actualidad se está viendo muy a menudo, por ejemplo, tiempos donde no debería de congelar, está congelando, tiempos en los cuales ya debería de llover, no está lloviendo, tiempos en los cuales no debería de ser mucho calor y está haciendo bastante calor en ciertas áreas que está haciendo justamente ese cambio muy profundo en realidad. Y eso corresponde justamente también a ciertos factores, ¿no es cierto? Ciertos factores que hayan incidido a ese cambio climático. Bueno, grandes, podríamos mencionar o indicar científicos, ya están viendo justamente, ¿no? Cómo estar fuera del planeta y hacerlo, y sobrevivir por sobre todo, ¿no? Probablemente a catástrofes que se vayan viniendo a nivel de este cambio climático. Bueno, ya muchos ya están viendo justamente el espacio donde vivir un lugar accesible, probablemente ya enviar justamente construcciones, por sobre todo, o probablemente hacer el, el correspondiente resguardo mismo, probablemente dentro de la Tierra o fuera de la Tierra. Entonces, científicos y multimillonarios van proyectándose más allá en sí, por sobre todo. Bueno, es bien muy importante tomar en cuenta también que la misma sociedad está cambiando a partir también de los principios éticos, ¿no? A partir de la moral misma que debería de implementarse en el cuidado justamente de la naturaleza, que hoy en día están sofocando justamente, ¿no? Lo que es la quema, tala de árboles, quema de bosques, que constantemente se ve y se van proyectando. Y eso es obviamente, ¿no? Ese es el efecto que va resurgiendo. El ser humano no está tomando conciencia de esto, que es bien importante. Probablemente por intereses, para algunos, políticos, por sobre todo, intereses económicos, intereses justamente, probablemente de obtener ciertas hectáreas de producción. Entonces, el ser humano es justamente aquel mundo complejo en el que tiene diferentes objetivos. Pero bueno, remarcándonos, la actividad es bien importante como un proceso consciente. Y ese proceso consciente se debe de tomar en cuenta como un atributo, ¿no? Dentro de nuestra especie. Pero que debemos de justamente resolver problemas encarando necesidades importantes, superar justamente, pasar a esa acción consciente, ¿no? Que debe de permitirnos diferenciar de otras en sí. Entonces, esa diversidad de contextos, tanto geográficos, ¿no? Que nuestros antepasados ya los han recorrido en ciertas condiciones, la migración, por ejemplo, en las diferentes regiones del planeta, como justamente nuestro estado está contemplado, ¿no? En las 36 etnias, en este caso, culturas, por sobre todo, con ciertas propiedades y características desde su lengua, su idioma, tradiciones, cultura y entre otros.
A pesar de eso, la actividad del ser humano se expresa mediante un conjunto de acciones. Estas acciones pueden ser justamente aportes a la ciencia, como también puede ser ese aporte a la ciencia constructiva o destructiva. Si fuese constructiva justamente en poder probablemente cuidar la naturaleza, el medio ambiente, nuestro planeta, destructiva, probablemente crear tal vez bombas atómicas muy actualizadas, probablemente herramientas que sí estén en uso, por ejemplo, en la guerra, que hasta hoy en la actualidad se sigue manteniendo justamente el conflicto, ¿no es cierto?, entre Rusia y Ucrania, y probablemente con otros países, no lo sabemos. Quién sabe, no sabemos cómo va a ser la gestión 2020-2023. Habría que ver cuáles son estas situaciones importantes. En ese sentido, la acción del proceso es muy importante, tiene un objetivo. La razón por la acción se desplaza hacia un objeto de materia o ideal. Cuando Marx me introdujo justamente el concepto de actividad de la teoría del conocimiento, se le ha asignado rigurosamente materialista. Para él, la actividad en su forma inicial y básica es una actividad sensorial práctica, donde los hombres ponen en contacto práctico con los objetos del mundo circundante. Experimentan en el mismo la resistencia de esos objetos y actúan sobre ellos subordinándose a a sus propiedades objetivas en sí. Entonces, esa diferencia cardinal, es decir, numérica, existe en la doctrina marxista sobre la actividad y la idealista que admite la actividad solo en su forma abstracta. Mencionamos también que Leontiev, que la actividad sobre los objetos de medio inicialmente es de carácter sensorio práctico en este caso, que trata de acciones en las que se actúan las limitaciones y las posibilidades. Obviamente perfeccionando a los procesos evolutivos, ¿no?, del desarrollo mismo. Asimismo, asevera Leontiev que el profundo viaje que Marx ha realizado es la teoría del conocimiento y radica justamente desde esa praxis. Y la praxis justamente concebida con una base del conocimiento. Obviamente, mencionábamos justamente en tiempos pasados la parte experimental. Y ese proceso en el curso cuyo desarrollo va surgiendo tareas cognitivas que desarrollan la percepción, el pensamiento del hombre y que conlleva criterios de adecuación y veracidad del conocimiento. Es decir, si tenemos justamente, ¿no?, el conocimiento formal y el conocimiento empírico. El conocimiento formal o conocimiento científico contempla justamente, ¿no?, lo que es la episteme, en este caso, en la comparación misma, la diferenciación entre la epistem y doxa. Entonces, las tareas importantes contemplan un proceso psíquico de asociación de percepción, por sobre todo del ser humano, a partir de la observación científica, a partir de la experimentación, a partir de verificar ciertos supuestos o llamadas hipótesis, previo procesamiento de información o de datos. Entonces, esa información por medio de las sensaciones, ¿no?, percibidas, ¿no?, acumuladas, obtenidas, es sometida a una organización de datos que responde al significado del fenómeno, suceso u objeto de estudio, por lo cual la percepción va más allá de la sensación, por el hecho de que no se limita a considerar propiedades del objeto o fenómeno en forma aislada, la información de nuevos objetos ya conocidos, es decir, tratar de ubicarlos en la categoría misma. Bien importante diferenciar una categoría con una variable. Bien importante. Una categoría justamente en relación a las cualidades y la variable en relación justamente a las medidas cuantitativas, pues sobre todo. Entonces el pensamiento es un producto superior del cerebro que permite acceder a la complejidad de la realidad. Y obviamente la complejidad, y ya estoy en la actualidad se lo conozco como la transcomplejidad, que es justamente la sumatoria entre la complejidad más la transdisciplinariedad. La complejidad justamente desde Edgar Morin, desde las 8 etapas muy importantes o facetas que toman en cuenta en la realidad misma, y la transdisciplinariedad en relación a la inter, multi
pluridisciplina correspondiente a las áreas específicas transversales. Es bien importante tomar en cuenta conceptos, juicios, teorías que sustenten. ¿Qué cosa? Nuevas propiedades, ¿no? Nuevas teorías de objetos de estudios novedosos o de fenómenos que se han suscitado, que obviamente resuelven los problemas identificados o el problema identificado en sí. Entonces es bien importante tomar en cuenta eh, cómo nosotros como investigadores realizamos justamente este tratado de estudio mismo, ¿no? Y el conocimiento en sí a partir de la epistemología. La actividad científica, obviamente, es muy importante comprender logros y obviamente a partir de la evolución misma de lo que se ha tomado en cuenta bajo esta teoría misma de la evolución de, del mono, que han generado causas de aceptación probablemente, en algunos no, existen otras teorías clásicas, religiosas, pero más se marcan justamente espacios, ¿no? Espacios importantes dentro de el tiempo. Desde las culturas, por ejemplo, paleolíticas, desde la edad del bronce, de la piedra, el hombre ha podido avanzar abismalmente y proveerse justamente de ciertas tácticas, estrategias, hasta construir justamente instrumentos que puedan facilitar en provisionarse alimentos, en provisionarse justamente como aquellos seres, por sobre todo en la edad de los metales, como un desarrollo socioeconómico que incorpora la energía de procesos productivos, la moneda en sí, ¿no? El cambio, en este caso, lo que era justamente ¿no? conocida como dentro de los pueblos indígenas, de naciones indígenas originarias, lo que era justamente el trueque, ¿no? Desde el altiplano, el valle, ¿no? ¿Cuál era el trueque justamente correspondiente a ciertos productos agrícolas, como también desde la ganadería misma? Entonces, en épocas de la tecnología, información y comunicación, por ejemplo, la nanotecnología está en su auge correspondiente, proyectos de viajes al espacio siguen incorporando estructuras cognitivas de nuestra especie, por ejemplo, ya robotizadas en este caso. Entonces, ese impulso de nuestra naturaleza ha sido el objeto de perfeccionar permanentemente ciertas herramientas, ¿no? Ciertos instrumentos que el ser humano a la necesidad las requiere para poder ir avanzando, las requiere para poder facilitar, por sobre todo, estos elementos importantes para su aplicación. Bueno, dentro de la investigación misma, los métodos, ¿no? Los métodos, protocolos correspondientes de investigación, como lo menciona Fernández. Investigación y desarrollo. Otro elemento importante, ya que está ligada justamente, según el Instituto de Estadística de Vasco, el Eustat adquiere connotaciones siguientes. Comprende la actividad de investigación fundamental aplicada en relación al desarrollo tecnológico. Por ejemplo, tenemos la investigación teoría fundamentada o básica, que contempla trabajos originales emprendidos con la finalidad de adquirir conocimientos científicos nuevos. No está orientada principalmente a un fin o aplicación de práctica específica. La investigación aplicada corresponde a trabajos originales emprendidos con la finalidad, en este caso, de adquirir conocimientos científicos o técnicos nuevos, pero sin embargo está orientado a un objetivo práctico determinado que sea implementado, ejecutado y evaluado. El desarrollo tecnológico consiste en la utilización de conocimientos científicos existentes de producción de nuevos materiales, es decir, la innovación misma, ¿no? De dispositivos, productos, procedimientos, sistemas o servicios para su mejora sustancial, obviamente incluyendo la realización de prototipos de las instalaciones piloto en este caso. En ese sentido, se considera
y más D como el conjunto de actividades creativas emprendidas de forma sistemática y ordenada, aumentar justamente el caudal de conocimientos científico-técnicos. Un gran ejemplo tenemos ahí justamente los aportes, ¿no? De los japoneses, de los chinos en relación a tecnología, la robótica, la utilización misma de resultados de estos trabajos ha conseguido nuevos dispositivos correspondientes. Bueno, tengo 10 minutos ya para finalizar. Em, en esta tomamos en cuenta justamente una actividad científica de manera metódica y sistemática. Obviamente cada detalle, por ejemplo, en la robótica, cada faceta, ¿no? ¿No es cierto? En las grandes fábricas, por sobre todo, las que están construidas y robotizadas, tienen fases, ¿no? Cualquiera de esas fases de 5 o 10 minutos de retraso justamente genera un caos correspondiente, ¿no? En ese sistema integrado mismo, por ejemplo, dentro de los laboratorios, en los empaques, en el traslado de productos, cerrado de productos, verificación y entre otros elementos. Entonces, sí, a partir de procesos de investigación básica para la obtención misma de conocimientos o investigación aplicada y dar soluciones técnicos, ¿no? Para orientar la investigación hacia la innovación tecnológica. A nivel Bolivia, justamente, en La Paz, hay buenas innovaciones de este nivel primario, secundario, con lo que es justamente la robótica, y que estas ideas surgen justamente a partir de nuevas innovaciones que pueden ser nuevos aportes. Ahí se tiene justamente las carreras de ingeniería, ¿no? Ingeniería textil, ingeniería mecatrónica, autotrónica, ingenierías que son más aplicadas en este caso, ¿no? Con un aporte tecnológico que pueda facilitar, que pueda ayudar a la sociedad. Y más aún cuando nosotros hablamos de innovación más inteligencia acumulada, la innovación es bien importante, un componente amplio, ¿no? Una actividad científica que le da mayor perspectiva. Esa innovación se considera como una actividad cuyo resultado sea avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción, mejoras sustanciales de los que ya existen, es decir, de cierto producto, ponerle probablemente algún valor agregado diferenciado que sea mucho más mejor que el anterior. Estos productos o procesos son características o aplicaciones desde el punto de vista tecnológico. La innovación permite superar situaciones de crisis que provocan colisión entre fuerzas de cambio, fuerzas de inercia, superar la resistencia misma. Y al respecto, Michel Goddard menciona que existen actores en crisis frente al sistema de mutación que convierte en crisis en la palanca para poder superarla mediante cambios de nuestros hábitos, de nuestra estructura, de nuestros comportamientos en sí. Entonces, la innovación integrada al desarrollo tecnológico proyecta oportunidades, optimiza justamente ciertas actividades científicas y que propone a las instituciones de educación superior. En consecuencia, hace justamente una revolución de gestión del cambio y que autorregula el fortalecimiento de la actividad científica mediante procesos de investigación científica tecnológica. Resultados que son muy importantes, por sobre todo en los sectores productivos empresariales, sectores de servicio. Por otro lado, mencionamos que la inteligencia aumentada es compartida o es mezclada entre lo natural o artificial, ¿no? Como por ejemplo la realidad aumentada. Algunos elementos que son muy importantes, que ciertas empresas como Coca-Cola y entre otros van implementando ciertos elementos, ¿no? El código QR en las certificaciones para cierto tipo de eventos, seminarios, talleres en los cuales basta con el celular, ¿no? Tenemos ahí el Android correspondiente y nos incluimos o estamos o somos parte de ciertos elementos, ciertos eventos esenciales. Entonces hoy en día estamos justamente, ¿no? Por estar interconectados justamente, ¿no? En tiempo real, bajo esa dinámica misma, con el mismo uso en este caso, ¿no? De la tecnología y que también nuestros ambientes de aprendizaje, ¿no? Físicos pueden ser también algunos artificiales en los cuales se utilizan herramientas, ¿no? Como las pizarras digitales, las actualizadas por sobre todo aquellos celulares que ya tienen justamente incluido un data, ¿no? Una proyectora, por sobre todo. Entonces hay más que decir justamente que la universidad es un punto de inflexión entre el pasado y el futuro,
Y el reto está día a día, ¿no? El reto está día a día a poder tomar mayor atención. El conocimiento como factor económico es importante y que debe percibir todas las universidades. La actualización permanente de currículums, de contenidos, de profesionales actualmente actualizados, con mayor conocimiento, con mayor experiencia, mayores aportes, por sobre todo dentro de la investigación científica. Esa vida universitaria es la que se requiere y que se debe tomar en cuenta constantemente en superar también las políticas de actividades científicas, de actividades tecnológicas, por sobre todo. Ese interés que se debe de mantener en el ámbito de educación misma superior, tanto en el pregrado, por sobre todo, como en el posgrado. Es así que también Jesús Sebastián y Carmen Benavides menciona que el triángulo del conocimiento sería la base de la economía del conocimiento. Y está formado por conocimiento, innovación y educación. Tres elementos fundamentales. Entonces, la buena parte del desarrollo económico depende justamente de ese dinamismo triangular. En una economía que combina una compleja base de conocimiento y una especialización altamente desarrollada, es preciso introducir innovaciones permanentes por sobre todo, nuevos desarrollos. Y es así que la importancia del conocimiento mediante la articulación de innovación y educación incluye una educación superior universitaria que esté inmersa en la producción de conocimientos. Producir conocimientos día a día no es nada sencillo, se requiere mayor tiempo. Debes dedicarte por sobre todo a la indagación de información, información real, fidedigna, que tenga justamente una comitiva o un comité, si es un artículo científico, que esté revisado, que esté indexado y que sea justamente información eh, verdadera, ¿no? Revisada por un comité ejecutivo. Bueno, ahí se tiene la bibliografía de referencia para que vayan sustentando y viendo un poco más respecto a esta segunda sesión de la unidad correspondiente. En plataforma comentarles, disculpa, estoy un poquito afónico, resfriado, ya están las actividades correspondientes, no se olviden subirlas respecto a la actividad científica que se van desarrollando, ¿no? Esa es la unidad número 2. Módulo Epistemología e Investigación. Bueno, simplemente tengo 2 minutos. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, hágamelo saber ahora. Lice, buenas noches. Una pregunta Buenas noches. sobre la tarea que tenemos que entregar. Bueno, esta mañana tenemos para entregar. Así es. He entrado y es sobre 10 puntos, una actividad de 5 hojas, nada más, no, licenciado, porque no he visto más o, o yo estoy mal, dicen, esa es la duda. Sí, sí, esa es la actividad correspondiente en plataforma. Sí, porque las Bien. anteriores debemos dar el foro, las evaluaciones y también una teórica, ¿no? Por eso era mi duda. Ah, ya, voy a verificarlo. Probablemente no esté habilitado, o sea, no está en visto. Debe ser oculto. Si es así, voy a informarles por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias por la aclaración. Voy Ok, a, voy buenas a ver. noches, dicen Sí, Buenas noches. licenciado. Ok, ok. César Nino. Buenas noches. He visto, bueno, la plataforma solo está habilitado esa actividad sobre Solamente la lo que tarea. es exacto, no están habilitados los demás. Y sin embargo, sería bueno que lo haga revisar licenciado para evitarnos problemas, como es fin de año, ¿verdad? Así es, así es. Sí, Por voy favor. a, voy a habilitar, no, no se preocupe, debe estar oculto, no se habrá habilitado, es lo más probable. Entonces, lo voy a habilitar y si es que se requiere un poquito más de tiempo de ampliación, no va a haber ningún problema. ¿Ok? Exacto, Lice, gracias. Muy bien. Lice, Sí, sí, eh, una consulta y un favor, Lice. Eh, no sé si eh, para que tengo no una- haya para este tipo de dudas, sugiero que el WhatsApp lo pueden abrir, se encuentra cerrado, entonces no se puede consultar a ninguno de los responsables. Por favor, Ok, Lice. ya, muy bien, vamos a delimitarlo. Muy bien, no se preocupe. Solo los administradores nada nos envían mensaje. Bueno, muy buenas noches, ya tengo menos de 1 minuto. Un gusto. Pues nos vemos
Voy a tomar en cuenta las observaciones que me han vertido el día de hoy. Voy a revisar la plataforma enseguida. ¿Sí? Una Previo consulta fecha de antes que se modificación, ¿no? corte. Antes que se corte, tendríamos dos clases más, ¿verdad? Este sábado Así. que viene y el próximo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya. Bueno, Ok. muchas gracias. Liz, Bueno, ya, Licen, hasta luego. muy buenas noches. Hasta luego.